Este es un recuerdo perturbador de mi infancia, uno que aún me acecha. Tenía unos 7 u 8 años. Mi mamá solía llevarnos a mi hermano y a mí a pedir dulces en Halloween, pero aquel año fue diferente. Después de la escuela, me dejó en casa de mi amigo Sebastián. Esa noche, Sebastián, nuestro amigo Juanito y yo recorreríamos las calles en busca de caramelos. Juanito y Sebastián eran un año mayores que yo, pero parecía que siempre sabían cómo convencerme de seguirlos en sus aventuras. Nos conocimos jugando en la cuadra, y desde entonces, éramos inseparables. Sebastián vivía a la vuelta de mi casa, pero algo en su hogar siempre me había inquietado, aunque no podía explicarlo en ese entonces. Sebastián tenía una crianza inusual, una que nunca llegué a comprender del todo. Su hermana, que parecía ser más una madre que una hermana, tenía al menos 20 años más que él. Siempre estaba presente cuando yo visitaba su casa, pero de una forma distante, como si no nos viera realmente. Su hogar tenía un olor rancio, una mezcla de gatos y humedad, y la sensación de que algo no andaba bien siempre me perseguía al estar allí. La hermana de Sebastián no era cálida ni amigable, no me saludaba ni reconocía mi presencia. Era como una sombra en los pasillos, apenas tangible. Su padre nunca estaba y su madre, según sabía, trabajaba fuera de la ciudad casi todo el tiempo. La vi un par de veces, pero apenas si intercambiamos palabras. Todo en esa casa tenía un aire de abandono, una sensación de soledad que me envolvía cuando cruzaba la puerta. Esa tarde, mi mamá me dejó en la entrada de Sebastián con la expectativa de que su madre nos acompañara a pedir dulces. Sin embargo, cuando entré, supe de inmediato que algo estaba mal. Juanito ya estaba allí, con su enorme bolsa de almohada lista para llenarse de caramelos, pero ni la madre ni la hermana de Sebastián estaban en la casa. Nadie nos supervisaría. Me inquietó la idea de que sería Juanito, el más audaz de los tres, quien decidiría nuestra ruta, pero al mismo tiempo una emoción oscura comenzó a crecer en mi interior. Sabía que mi madre no habría aprobado que nos aventuráramos sin un adulto, pero el pensamiento de esa libertad prohibida hizo que una sonrisa se dibujara en mi rostro. Comenzamos a recorrer el vecindario, golpeando puertas una tras otra. La brisa fría de octubre nos envolvía, y las sombras se alargaban mientras el sol caía lentamente. A cada casa, la misma pregunta, ¿están solos? Y siempre, la misma respuesta de Juanito, dicha con una calma engañosa, mi mamá está adelante con mi hermana. Nadie parecía dudar de él. Era viernes, y aunque habíamos comenzado a pedir dulces a las 5 de la tarde, teníamos la firme intención de seguir hasta que nuestras bolsas estuvieran completamente llenas. Ninguno de nosotros mencionó lo que realmente pensábamos, lo peligroso que era andar solos por las calles al caer la noche. Después de un par de horas, tomamos un descanso en la casa de Sebastián. Él, con la misma despreocupación que siempre había en su hogar, encendió el horno y calentó varias pizzas congeladas. Mientras comíamos, observaba con cierta envidia la libertad que parecía tener. No había adultos que le dijeran qué hacer, ni reglas que seguir. Pero, al mirar atrás, no puedo evitar sentirme agradecido por los estrictos límites que me impusieron en mi hogar. Aún así, esa noche no había nadie que nos dijera que no. Pasamos una hora frente a la televisión, viendo especiales de Halloween en Nickelodeon, rodeados de dulces y pedazos de pizza medio comidos. La madre de Juanito llegó a recogerlo más tarde, pero Sebastián y yo no habíamos tenido suficiente. Todavía quedaba tiempo. Nos pusimos nuestros disfraces de nuevo y regresamos al frío exterior para una segunda ronda. Ya estaba oscuro. Las luces de las casas eran puntos brillantes en la creciente negrura, pero el vecindario se sentía distinto ahora, más vacío, más amenazante. Debían ser más de las 8 cuando decidimos alejarnos un poco más. Había menos niños en las calles, y las casas que no habíamos visitado parecían desiertas. Al caminar por nuevas cuadras, las puertas se abrían con menos frecuencia. Algunas casas no respondieron, y en las pocas que lo hicieron, la gente nos advertía del tiempo, ya es tarde. ¿No deberían estar con sus padres? Pero seguimos, ignorando las advertencias, como si algo más nos llamara desde la oscuridad más allá del alcance de las luces. Notamos a un hombre empujando un cochecito a unas pocas casas de distancia,
caminando lentamente hacia nosotros. A primera vista, parecía un padre más, quizás buscando algunos dulces para su hijo pequeño. Sin embargo, algo en su forma de moverse, tan pausada y precisa, me causaba incomodidad. A medida que seguíamos yendo de puerta en puerta, él continuaba acercándose, despacio pero sin detenerse. Finalmente, lo escuchamos murmurar, seguido de una melodía apenas perceptible, como si intentara calmar a alguien o algo. Nos alcanzó finalmente, esbozando una sonrisa forzada. ¿Cómo va la búsqueda de dulces, chicos? Respondimos al unísono, bien. Luego agregó, casi en un susurro, es tarde ya. Estoy de vuelta a casa. Puedo darles el resto de mis dulces, si quieren. Sebastián y yo nos miramos, emocionados. La oferta sonaba demasiado buena para ser verdad, pero estábamos demasiado emocionados como para pensar dos veces. Sebastián, con la curiosidad infantil brillando en sus ojos, preguntó, ¿qué tipo de dulces? El hombre sonrió, mostrando dientes amarillentos, de todo un poco. No pude repartir mucho porque quise salir con mi hija para pedir dulces. Señaló una bolsa que colgaba del cochecito, pesada y llena de caramelos. La parte superior del cochecito estaba completamente cubierta, bloqueando nuestra vista del bebé. El hombre susurró, está dormida, no quiero despertarla, mientras señalaba una casa cercana. Vivo aquí, justo a la vuelta. Si quieren, los llevo y les doy lo que queda. Lo seguimos, el entusiasmo aún presente, pero ahora acompañado por una inquietud que no podía explicar del todo. Mientras caminábamos, la calle estaba desierta. Era un viernes por la noche, pero no había rastro de otros niños. El silencio se volvió opresivo, y la falta de vida en ese rincón del vecindario me llenó de una extraña sensación de peligro. El hombre seguía haciendo preguntas casuales, ¿de qué parte del barrio son? ¿A qué escuela van? Dejé que Sebastián respondiera, sintiendo que él debía llevar la conversación, pero en mi mente una voz interna repetía que algo no estaba bien. De vez en cuando, el hombre se inclinaba hacia el cochecito, hablándole suavemente a su hija invisible en ese tono chillón y extraño que usan algunos adultos con los niños. Luego se giraba hacia nosotros, sonriéndonos de manera incómoda. Finalmente llegamos a su casa, una estructura simple y mal iluminada. El hombre abrió la puerta, empujando el cochecito adentro antes de invitarnos a seguirlo. Sebastián fue el primero en entrar, y yo lo seguí de cerca, mi corazón acelerándose con cada paso. El aire dentro de la casa era denso, pesado, y algo en el silencio resultaba insoportablemente angustiante. Le pregunté si podíamos dejar la puerta abierta, y tras un breve silencio incómodo, el hombre accedió. Sí, claro, dijo, y luego añadió, voy por los dulces, no tardo. Dejó el cochecito en el centro de la sala, a solo unos metros de nosotros, mientras desaparecía por un pasillo oscuro. Sentí un golpe en las costillas. Sebastián me había dado un codazo. Esto es raro, susurré. ¿Por qué tendría los dulces tan lejos? Pero Sebastián no me respondió. Estaba inmóvil, observando el cochecito con una extraña expresión. Se acercó lentamente, levantó la parte superior plegable que ocultaba al bebé, y retrocedió de inmediato, con el rostro desencajado. Vámonos, murmuró con una urgencia que me hizo sentir que el suelo bajo mis pies se había vuelto traicionero. Corrimos sin mirar atrás. Mis piernas apenas respondían, tropezando con el peso de las bolsas de almohada llenas de dulces que llevábamos. No entendía qué había visto Sebastián, pero el pánico en su voz me impulsaba a no detenerme. Justo cuando llegamos a la esquina, una voz femenina nos llamó, chicos, esperen. Nos giramos para ver a una mujer corriendo hacia nosotros desde una de las casas vecinas. ¿Conocen a ese hombre?, preguntó, con el rostro pálido de preocupación. Sebastián, aún jadeando, lo soltó todo de golpe. Nos ofreció dulces, pero empujaba un cochecito con un bebé falso. Al decir esas palabras, una oleada de frío recorrió mi cuerpo. Ese hombre no tiene hijos, dijo la mujer en voz baja, casi como si quisiera convencerse a sí misma. Los vi pasar con él, pero ese hombre vive solo. Nos subimos a su coche,
lo que ahora me parece otra decisión imprudente, pero en ese momento no pensamos en nada más que escapar. La mujer nos llevó a nuestras casas, y lo primero que hizo al llegar a la mía fue contarle todo a mi madre. Mi mamá palideció, y después de escuchar mi relato completo, no me dejó salir de mi cuarto mientras llamaba a la policía. Nunca supe qué ocurrió con ese hombre después. Mis padres evitaron hablar del tema, quizá para protegerme, pero desde entonces mi mamá no permitió que volviera a la casa de Sebastián. Nuestra amistad, de alguna manera, se fue desvaneciendo después de esa noche, como si algo más que dulces se hubiera perdido en el camino. Era la noche de Halloween de 2016. Mis padres me habían dejado la tarea de repartir dulces a los niños. Como siempre, mi madre, con su entusiasmo desbordante, compró un exceso de caramelos. Las bolsas de dulces cubrían la mesa, como si estuviéramos esperando una invasión de pequeños monstruos. Sabía que terminaríamos con montones de dulces sobrantes, y sería yo quien, a regañadientes, acabaría comiéndolos durante semanas, mientras intentaba perder peso. Siempre le decía a mi madre que exageraba, pero ella insistía. Nuestra casa, al final de un callejón sin salida, rara vez recibía visitas masivas de niños. No obstante, había algunos fieles que siempre venían en busca de las grandes cantidades que ofrecíamos. Aquel año, Halloween caía en lunes. Yo, que estudiaba en la universidad, tenía el lujo de no tener clases ese día. Aproveché la primera mitad del día para ir al gimnasio y adelantar tareas. Pero sabía que pronto llegaría la hora de enfrentarme a la horda de niños que, con disfraces adorables o perturbadores, vendrían a tocar el timbre. Cerca de las 4 de la tarde, los gritos y risas en la calle anunciaron el inicio de la cacería de dulces. El timbre de la puerta sonó por primera vez alrededor de esa hora. Todo transcurrió como cualquier otra noche de Halloween. Niños felices corriendo de casa en casa, sus disfraces apenas visibles bajo la luz mortecina del crepúsculo. Cada vez que sonaba el timbre, mi perro Vito, un pequeño rat terrier, ladraba como si su vida dependiera de ello. Para las 8 de la noche, apenas habíamos recibido unos 15 niños en total, menos de lo que mi madre había esperado. Nuestra calle no era popular, y los niños preferían seguir derecho y evitar el callejón sin salida. La noche se calmó rápido. Terminé mis tareas, avancé en algunos proyectos, y me serví un poco del guiso que mi madre había dejado antes de irme a mi cuarto a ver Game of Thrones. Todo parecía tranquilo. Hasta que, justo cuando me sumergía en la serie, el timbre sonó de nuevo. Miré el reloj, 9:30 de la noche. Era tarde para que los niños siguieran pidiendo dulces. Vito, como de costumbre, comenzó a ladrar frenéticamente. Bajé las escaleras, con una sensación incómoda, y me acerqué a la puerta. Lo vi a través del vidrio. Un hombre, alto, disfrazado de payaso, con una máscara grotesca que distorsionaba su rostro en una sonrisa macabra. Sabía que era un hombre por su complexión. Estaba solo. Alzó una mano y me saludó de forma lenta, casi burlona, mientras señalaba un saco marrón que parecía vacío. Me quedé inmóvil por un segundo, el instinto me decía que algo no estaba bien. No abrí la puerta de vidrio. Simplemente le dije, lo siento, ya no tenemos dulces, y cerré la puerta con rapidez. Sentí una oleada de alivio, pero también una punzada de arrepentimiento. No debería haber abierto la puerta en absoluto. El hombre no se movió. No era un padre rezagado ni un adolescente buscando sus últimos caramelos. Era alto, más de lo que me parecía normal. El disfraz solo lo hacía más imponente, y el silencio con el que se quedó allí parado me puso los pelos de punta. Me quedé junto a la puerta, esperando escuchar sus pasos alejarse. Pero no lo hizo. En lugar de eso, el timbre volvió a sonar. Esta vez, más fuerte. Insistente. Vito, otra vez, empezó a ladrar. Pero su ladrido era agudo, nervioso. No era el tipo de perro que intimidaría a nadie, y mucho menos a alguien como el hombre que estaba al otro lado. Cargué a Vito y lo llevé arriba,
mientras apagaba las luces de la planta baja en un intento torpe de hacerle creer que ya no abriría la puerta. Me quedé en lo alto de las escaleras, escuchando. Mi corazón latía con fuerza, intentando acallar la inquietante quietud que se había apoderado de la casa. Y entonces, lo escuché. Un chasquido seco, como si alguien estuviera forzando la puerta de vidrio. Me congelé. El sonido fue inconfundible, alguien estaba tratando de entrar. Hubo un ruido fuerte, y sentí el impacto. El pestillo, bajo la presión, se rompió. Entonces, escuché unos golpes secos en la puerta principal, seguidos del inquietante sonido de la manija moviéndose. En ese momento, una ola de intranquilidad me invadió y decidí esconderme en mi cuarto. El aire se sentía pesado y opresivo. Con manos temblorosas, escribí a mi grupo familiar en el chat sobre lo que estaba sucediendo, pero, como era de esperar, nadie respondió. Sabía que quien fuera que estaba allí, eventualmente se aburriría. Pensé en mandar un mensaje a mis amigos preguntando si eran ellos, pero todos ellos eran bajitos. Regresé al episodio que estaba viendo, intentando convencerme de que no estaba pasando nada. ¿Qué más podía hacer? Pero entonces el timbre sonó de nuevo, resonando en la casa como un eco ominoso. Era una pesadilla. Le gritaba a Vito que se callara. Tenía las persianas cerradas, no quería que ese maldito payaso supiera en qué habitación me encontraba. Intenté llamar a mi papá, pero no contestó. Llamé a mi hermano, quien sí respondió, aunque su voz sonaba apagada, como si no estuviera solo. Y ya sabía lo que eso significaba, estaba con alguna chica. Le conté entre jadeos que revisara mis mensajes, que había un tipo disfrazado de payaso en la puerta y que no se iba. Mi hermano, desinteresado, me dijo que seguramente era una broma de Halloween y que lo ignorara. Parecía tener prisa por colgar, así que le hice caso. Honestamente, tenía sentido que fuera una broma. Después de unos minutos de estar sentado en el borde de mi cama, la ansiedad pesando sobre mí, el timbre dejó de sonar. Finalmente, sentí que podía relajarme y me recosté. Comencé a quedarme dormido lentamente, así que apagué la televisión, dejando la habitación en completa oscuridad y silencio. Pero, antes de que me diera cuenta, me desperté con Vito gruñendo y ladrando bajo, como solía hacerlo cuando esperaba la aprobación de alguno de nosotros. Le dije que se callara, y lo hizo. Miré hacia donde estaba mirando, hacia la ventana. Me quedé escuchando. Fuera, un sonido inquietante rompía el silencio. Golpecitos muy leves, casi imperceptibles. Y había algo más, un roce sutil contra el vidrio. Mi cuarto estaba en el segundo piso, no era posible que alguien estuviera afuera. Pero la duda se asentó en mi pecho. Me levanté y abrí un poco la persiana de mi ventana, y entonces, el horror se materializó. Ese hombre disfrazado de payaso estaba justo allí, su rostro distorsionado por la máscara horrenda que reflejaba la tenue luz de la luna. Inclinó la cabeza mientras me miraba, y en ese instante, un grito desgarrador brotó de mis labios. Vito no ladró, o al menos no lo recuerdo, quizás todo lo demás se desvaneció en el caos. Corrí, con mi teléfono en mano, fuera de mi habitación y me encerré en el cuarto de mis padres, donde cerré la puerta con llave y marqué el 911, el sonido del teclado retumbando como un latido en mi mente. Estaba tan conmocionado que las lágrimas no podían salir. Todo mi cuerpo temblaba y mi voz se quebraba mientras hablaba con la operadora. Debo haberle preguntado cada 20 segundos si podían enviar a la policía lo más rápido posible. Su voz era una fría repetición, están llegando lo más rápido que pueden. La policía llegó en unos 10 minutos, sus sirenas un consuelo lejano en medio del pánico. Revisaron el exterior de la casa, buscando cualquier punto de entrada. Lo único que encontraron fue que el pestillo de la puerta de vidrio estaba roto, tal como lo había imaginado. Y apoyada contra la pared, junto a la ventana de mi cuarto, estaba la escalera de mi papá. Ese hombre había entrado en nuestro cobertizo y encontrado la escalera de mi padre, usándola para trepar hasta mi ventana. Con el corazón aún latiendo con fuerza, decidí pasar la noche en la casa de mi amigo Adam. Hasta el día de hoy, me pregunto si esto fue una broma macabra planeada para Halloween o si, por el contrario,
Estuve a punto de ser víctima de un horrible crimen, la inquietante coincidencia de que todo sucediera en esa noche siniestra. Era finales de octubre, el fin de semana de Halloween. Creo que Halloween caía en martes ese año, así que la gran noche de fiesta era el sábado anterior. Mis amigas y yo seguíamos buscando planes de último minuto ya que todo estaba agotado. Idealmente, queríamos encontrar una fiesta en una casa. Todas teníamos disfraces muy divertidos y queríamos aprovecharlos al máximo. Mi amiga Catalina decidió publicar historias en Instagram y Snapchat buscando fiestas para esa noche. No es algo que yo hubiera hecho jamás. Me parecería un poco descarado y vergonzoso, pero me alegré de que ella estuviera dispuesta a hacerlo. Me sorprendió cuando escribió en el chat grupal que alguien le había contactado por una fiesta. Poco después, envió una captura de pantalla con los detalles al chat grupal. Tenía una dirección, la hora de inicio y algunas reglas básicas, como que la fiesta solo sería en el interior, sin acceso al patio, y que cada quien debía llevar sus propias bebidas. También decía que debía haber al menos una chica por cada chico. El tipo que le envió los detalles a Catalina era un amigo nuestro de nuestra edad, que conocía a mucha gente en común. Al parecer, varias personas que conocíamos iban a ir a esa fiesta. La dirección de la casa estaba en un pueblo cercano, súper cerca. Así que entre las 4, fuimos a casa de Susana, que tenía el lugar libre. Hicimos la previa allí durante una hora mientras terminábamos de arreglarnos. Esperamos a que nuestros amigos confirmaran que iban a ir. Entonces decidimos irnos. Llamamos a un Uber. Todas teníamos nuestras propias bebidas, que iban desde Four Locos hasta White Claw y chupitos de vodka. El conductor del Uber probablemente estaba harto de nosotras al final del viaje. Cuando llegamos a la casa, vimos un montón de coches por todas partes. La casa era bastante grande, con un patio delantero muy espacioso. Éramos 4 chicas entrando, así que seguramente a quien quiera que estuviera organizando esta fiesta le íbamos a encantar. No escuchamos música hasta que nos acercamos a la puerta, entonces escuchamos el ritmo del bajo. Abrí la puerta, y la primera habitación en la que estuvimos fue la que hacía de salón y cocina. Toda la casa estaba muy poco iluminada, solo por un montón de luces naranjas colgadas, creando definitivamente un ambiente de fiesta de Halloween. El lugar estaba bastante concurrido, pero sinceramente, no conocíamos a nadie. Catalina les envió un mensaje a los chicos que conocíamos para ver si ya estaban allí. Mientras tanto, un tipo mayor se acercó y nos saludó. Nos preguntó nuestros nombres y dijo que se llamaba Juan, el padre de Lucas. Al parecer, Lucas era el chico que organizaba la fiesta. Le pregunté quién era Lucas, dónde estudiaba, y él respondió, «Oh, está por aquí en algún sitio, puedes preguntarle cuando lo veas». Luego nos preguntó si queríamos poner nuestras bebidas en la nevera. Nos condujo a la cocina, donde había 3 grandes neveras portátiles llenas de hielo. Cada una de ellas ya tenía un montón de bebidas dentro. Así que pusimos algunas de nuestras latas en las neveras. El tal Juan parecía tener unos 50 años, lo que tendría sentido si su hijo era el que daba la fiesta, pero al mismo tiempo parecía un poco raro que fuera tan acogedor y estuviera tan involucrado en una fiesta tan grande en su propia casa. Iba hablando con todo el mundo. Bueno, más bien con las chicas. Parecía que también podía estar borracho. Las 4 jugamos al ver pong en una de las mesas, donde unos chicos empezaron a hablarnos, así que empezamos a jugar con ellos. Entonces Catalina dijo que nuestros amigos estaban en camino, lo que me alegró mucho. De repente, Juan gritó mi nombre y el de Catalina desde la barra de la cocina. Estaba ofreciendo chupitos. Mis otras 2 amigas, Susana y Teresa, parecieron ligeramente ofendidas, así que dije, ¿podemos tomar uno todas? Y él gritó, sí, claro. Así que nos acercamos a la barra de la cocina junto a él y todas tomamos un chupito de tequila. Hice una mueca porque no había limón. Definitivamente empecé a emborracharme después de esto. Era extraño lo mucho que el padre de la casa estaba intentando animar la fiesta. Tenía una presencia extrañamente acogedora pero inquietante.
Lo inquietante era que era mucho mayor que la gente de edad universitaria que había allí y que estaba ofreciendo bebidas a la gente. Luego preguntó cuál era nuestro veneno. No iba a decir nada hasta que todas las chicas dijeran sus bebidas favoritas. Juan empezó a preparar un montón de bebidas combinadas. Mientras tanto, volvimos a la mesa de beer pong donde los chicos con los que estábamos jugando seguían esperando. Enchufé mi teléfono en un enchufe solo porque me quedaba como un 50%. Luego volví al juego. A mitad del partido, Juan se acercó con 2 bebidas para Catalina y para mí, y luego volvió con otras 2 para Susana y Teresa. Todas estaban en vasos rojos de plástico. A mí me preparó un vodka con soda. Lo bebía a sorbos durante nuestro partido de beer pong cada vez que tenía ocasión. Lo bebía despacio porque ya estaba borracha. Después de perder contra los chicos al azar, fui a buscar mi teléfono, solo para darme cuenta de que no se había cargado nada. Seguía al mismo porcentaje. El enchufe no funcionaba. No me sentía cómoda dejando mi teléfono en ningún otro enchufe, así que me abstuve de seguir gastando la batería. Nuestros amigos finalmente aparecieron, y fue poco después de este punto que las cosas rápidamente se volvieron borrosas. Me refiero a muy rápidamente. Como que en un segundo recuerdo estar hablando con nuestro amigo Jaime, y al siguiente me desmayé. Lo siguiente que recuerdo es que mis amigas me despertaron en el coche, fuera de mi casa. Me sentía mareada. Mi visión estaba borrosa. Me daba vueltas la cabeza. Estábamos en el coche de uno de nuestros amigos. Uno de los chicos me acompañó hasta la puerta de mi casa y me ayudó a entrar. Luego se fueron todos. Estaba sola, excepto por mis padres que dormían en su habitación. Sentí que debía haber bebido demasiado. Pero también tenía una sensación de mareo y extrañeza en la cabeza que nunca había sentido al beber. Me sentía mareada. Me fui directamente a mi habitación a dormir. Revisé mi teléfono y tenía algunos mensajes de texto de un número desconocido no guardado. Lo abrí, y ya había un montón de mensajes. Empezaba conmigo escribiendo mi nombre, y luego respondían, Juan. Vaya. Después de eso, dijo, te ves muy linda. Por la hora a la que me envió esto, todavía era durante la fiesta. Hubo un intervalo de 2 horas desde entonces hasta que me volvió a escribir diciendo, ¿a dónde se fueron mis chicas favoritas? Me sorprendió de mí misma haberle dado mi número a ese hombre. Debía de estar más borracha de lo que pensaba. Pero a pesar de todo, dejé caer la cabeza sobre la almohada y me quedé dormida al instante. A la mañana siguiente, me desperté con unos mensajes de texto inquietantes. Mientras mi cabeza daba vueltas, leí esos mensajes repugnantes. Después de quedarme dormida, recibí mensajes de Juan que decían, ¿dónde estás? Voy para tu casa. ¿Te has dejado algo aquí? Seguido de, ya estoy aquí. ¿Puedes abrir la puerta? Seguido de, hola, ¿estás despierta? También intentó llamarme 3 veces. Todo esto fue como a las 2 de la mañana. Envié la captura de pantalla a mis amigas, y fue entonces cuando me recordaron lo que había pasado. Juan no se me despegaba mientras yo me convertía cada vez más en un zombi. Mis amigas empezaron a preocuparse, así que me sacaron de allí y nos fuimos de la fiesta. Y justo cuando nos íbamos, aparecieron 2 coches de policía fuera, seguramente por una queja por ruido. Y al salir, todos nos dimos cuenta de que no había muebles en la casa. Era solo un gran espacio vacío lleno de gente y mesas de beer pong. Uno de mis amigos buscó el número de alguna manera y me dijo que era un número de voz sobre IP, lo que no entendí, así que solo dijo que era un número de teléfono falso desde el que Juan me había enviado un mensaje de texto. También dijo que con mi número, podría encontrar fácilmente mi dirección. Me sentí aún más enferma. Pregunté si alguien había conocido alguna vez a su supuesto hijo, y todos dijeron que no. Empezábamos a pensar que no había ningún hijo, y cuando Susana sugirió que podría haberme drogado, todo tuvo sentido. Nunca antes me había sentido así. Decidimos denunciarlo a la policía. Fuimos todas a la comisaría más cercana y lo denunciamos todo, incluidos los mensajes de texto.
El policía de recepción nos preguntó si esto estaba relacionado con la fiesta en la casa vacía de la noche anterior. Al principio nos quedamos confusas al oírle decir casa vacía, hasta que nos explicó que había habido una llamada de los vecinos por una fiesta que se estaba celebrando en una casa que llevaba tiempo vacía. Todas nos miramos con la boca abierta. Nos llevaron a una oficina para sentarnos con, supongo, un detective para que tomara nota de toda la historia. Tomó el número de teléfono falso y dijo que intentarían rastrearlo hasta dar con alguien una vez que obtuvieran una orden judicial. Le dimos a la policía todo lo que pudimos y nos fuimos. Bloqueé el número falso. Honestamente, me sentí mal por esto durante un tiempo. A medida que pasaban los días y no pasaba nada, confiaba en que todo había terminado. Pero ninguna de nosotras tuvo noticias de la policía. Nunca supimos de ningún arresto ni nada. Pensar que ese hombre se esforzó tanto en anunciar una fiesta en una casa vacía para tener acceso a mujeres jóvenes, que me drogó a mí y posiblemente a otras chicas, que mintió sobre tener un hijo, todo eso. Estaba claro que era un hombre muy, muy peligroso, y el hecho de que todavía no nos hayan llamado para identificar a nadie me asusta pensar que sigue en libertad. Esto fue hace un mes. Actualizaré si las cosas cambian, y cruzo los dedos para que así sea.